¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Exitosa Digital. Mi nombre es Yui Rodríguez y estás en la multiplataforma de Exitosa. Hoy nos acompaña Mark Blaise, él es coach financiero y vamos a hablar sobre riesgos financieros en las familias promedio peruanas. Bueno, en estos últimos días vamos a hablar un poco de coyuntura también. Hemos visto pues largas colas en el centro de Lima para cobrar los 50 soles por la labor que realizaron los empadronadores en el último 22 de octubre en el Censo Nacional 2017. Eso refleja que esos 50 soles son muy valiosos para una familia peruana. ¿Qué pasa por la mente de los padres de familia que tienen que hacer estirar, como se dice acá también, esos 50 soles, esos 100 soles que reciben a lo mejor y diario para la comida, para el transporte, para la universidad? ¿Cómo estás? Coméntame un poquito sobre eso. Es una fuente de estrés para cada padre porque, mira, cuando nos falta dinero para nosotros mismos, no nos podemos acomodarnos, digamos. Pero cuando nos falta dinero para nuestros hijos, al contrario, nos estresa mucho más porque queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Bueno, usted no es peruano, usted es francés, me mencionó antes de la entrevista. De Canadá. Exacto, de Canadá. Sí. Bueno, ¿cuál es la característica principal que usted ha podido detectar en las familias peruanas? La familia peruana tiene mucho más interés a que sus hijos crezcan. La voluntad de los buenos padres peruanos como de unos buenos padres canadienses, porque se pierde por el tiempo, desafortunadamente, es que ellos quieren que sus hijos tengan más que ellos en la vida, que tengan más educación, que tengan una casa más grande, que sea alegre en la vida. Entonces es algo muy particular porque, como mencionaba, esa forma de ver se pierde en América del Norte, pero se mantiene aquí a Perú. Bueno, más que se mantiene, eso nace también a raíz de que en los años del terror en el país, que usted los debe conocer, en los años 80, lo que buscaban pues las personas que eran humildes, eran sacar a sus hijos del nivel de pobreza y también de explotación de aquellos hacendados, jamonales que había, y que eso incluso promovió de alguna forma que radicales y considero yo ya psicópatas que pues sometieron al Perú en un sendero oscuro, ¿no? Sí. Bueno, esta familia peruana lo que busca es que sus hijos crezcan, que sus hijos se independicen, pero también es bastante protector, ¿no? El padre peruano lo que busca es darle educación, a veces lo mantienen a los hijos en la casa hasta 25 años, 35 años, pero bueno, la idea es que la familia se pueda consolidar y trate de alguna forma que colaborando todos en la familia no tengamos estos riesgos financieros. ¿Cuáles son los riesgos financieros que detecta usted en las familias peruanas? Son los mismos riesgos que cualquier familia. Además el pasado de los peruanos ha sido bien difícil, sí, claro. Pero del otro lado, lo bueno de cualquier mala situación es que nos da más fuerza a veces, más fuerza para crecer, más voluntad para que, como mencionaba, para que sus hijos tengan una mejor vida que la que ellos han tenido. Me recuerdo muy bien en los años 96, cuando vine por primera vez aquí a Perú, había taxistas con diplomas, ¿no?, de universidad que tenían que ser taxistas porque no tenían ninguna otra forma de ganar su vida. Entonces, ahora esa misma gente tiene mucho más potencial, pero se recuerda de los esfuerzos que han hecho y quieren que sus hijos no pasen por la misma cosa. Entonces, para mí, ese riesgo se maneja bien por los padres peruanos, a pesar de todo lo que dice de negativo de su país. Pienso que tiene uno de los mejores países del mundo. Marco, usted me dijo antes de la entrevista que había detectado que los peruanos éramos muy críticos, ¿no? Y que eso de alguna forma iba a promover que corrijamos errores. Sí. Pero también a veces nos pasamos de críticos y poco hacemos, ¿ah? ¿No crees que a veces mucho bla, bla, bla y poca acción con los peruanos? Sí, ¿Qué opina usted? Puede ser, porque mira, hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que no podemos cambiar. Hablar de los defectos de los gobiernos, de los políticos, es un tema a largo plazo, ¿no? Pero hay una responsabilidad social también, ¿no? Sí. Una responsabilidad de parte de la sociedad de cómo contribuye a que el Estado pueda resolver los problemas que tenemos. Así es, pero esto puede mejorarse, pero mejor no confiarse en los demás. El mensaje que tengo es que mejor confiarse en sí mismo como persona para que tengamos una vida mejor, para apoyar a nuestros hijos. Esto es algo que se controla, pero
controlar a los políticos, a su voluntad de hacer bien las cosas, a su honestidad y cosas así. Desafortunadamente, esos problemas son problemas mundiales, no son problemas solo de Perú. No es que solamente pasa en el Perú, como vemos a veces Sí. en las redes sociales. Teníamos que estar en el Perú para que esto suceda. No, es algo mundial. Sí, y el defecto de los peruanos es que piensan que ese problema es un problema único en su país, y no es verdad. Es igual en todos los países del mundo. He viajado en 35 países en mi vida, y yo a cada vez cuando hablo con la gente tengo el mismo discurso de que mis políticos son malos, ellos no manejan bien, gastan el dinero por nada y cosas así. Entonces mejor regresar a lo que somos como persona y lo que queremos realizar en nuestra vida, y nuestros hijos son el reflejo de nuestro éxito, ¿no? Entonces, y más nos merecemos, es mi caso, yo voy en mis dos hijas, la forma de éxito de mi propia vida. Entonces, mejor ver el futuro y manejarlo que ver cómo son los que supuestamente nos manejan, pero ellos no manejan nada. Bueno, Se ve en las noticias. Con mucho optimismo, pero ¿hay optimismo cuando tenemos estrés financiero en la familia? ¿Cómo lo evitamos? Bueno, hay situaciones que son difíciles, y hay situaciones que son muy difíciles, y hay situaciones que son manejables. Los muy difíciles son las personas que son muy pobres. Ellos ganan un poco, ganan casi únicamente para vestirse un poco, básicamente, y comer. Entonces el futuro no es tan grande. Hay potencial de salir de esa situación, pero no es algo fácil, tiene que luchar bastante. Otra clase es la gente que gana, que gasta de una cierta forma y que quiere mejorar su forma de vivir. Ellos tienen que pensar cómo gastamos el dinero y cómo vamos a hacer que nuestro futuro sea mejor. Entonces en mi libro hay un montón de trucos en los cuales se puede aprender, y más que todo, este libro es para reflexionar a quiénes somos como persona, quiénes somos como padres, y mi capítulo 1, por ejemplo, le da los elementos para reflexionarlo bien. Y de ello se puede tomar medidas, ¿no? A ver, Marc, consejos para el progreso de su familia y crecimiento de su patrimonio. Los principales sueños del peruano, del limeño, del jovencito de 25 años es tener una vivienda, Sí. que sea en un lugar seguro, Sí. Más adelante un vehículo y Sí. acceso pues a los estudios, Sí. a trabajos que te permitan tener una estabilidad laboral, Sí. que te permita pues tener todos tus derechos laborales. Pero cuando uno no accede a eso, va a cumplir los 30 años, hay un estrés, hay una frustración. Seguro, seguro. Es más y más difícil ahorrar dinero, es más y más difícil lograr nuestros objetivos. Una de las razones es el marketing subliminal. El marketing es tan fuerte, nos dice tantas cosas que queremos entender, que al fin tomamos decisiones que no son las que tendríamos que tomar. Por ejemplo, algunos especialistas recomiendan que personas que recién inician a trabajar, 25 años, no tengan muchas tarjetas de crédito, por ejemplo, Sí. ¿no? Porque nos dicen, con tu tarjeta tal puedes acceder a 2x1, 3x1. Sí. La tarjeta de crédito te da orgullo porque te da a pensar que tienes acceso a dinero, pero ese dinero no es el tuyo, así te vas a gastar, porque del otro lado viene la publicidad subliminal que te dice, ¿quieres ser tal persona? ¿Quieres ser mejor que tu vecino, mejor que tu cuñado? No sé. Y de ello tú gastas, pero después de haber gastado en algo, te das cuenta de que este no te lleva la alegría que pensaba. No da felicidad. La felicidad viene del hecho de que tú has escogido tu vida, tú has escogido que hay costos prioritarios que cada uno tiene. Yo, por ejemplo, puede ser el vino, puede ser viajar, puede ser el café, pero si uno gasta tanto para el carro, tanto para viajar, tanto para las ropas, no se puede realizarse. Pero también hay familias que se estresan porque postergan las vacaciones. Por ejemplo, le cuento un caso personal. Sí. Nunca me he ido de vacaciones con mi familia. Sí. Nunca me he ido a la playa con mi familia. ¿Por qué? Sí. Porque siempre había deudas que pagar. Sí. Siempre había cosas que eran más importantes, Sí. ¿no? La construcción a lo mejor de una vivienda más cómoda, Sí. o que los hijos o que mis padres querían que yo salga del lugar donde Sí. yo nací. ¿Para qué? Justamente para lo que usted menciona, ¿no? Que los hijos cambien y mejoren y puedan acceder a mejores cosas de los que los padres accedieron. Sí. Pero eso también produce estrés. Sí. Debemos a veces restringir o privarnos de alguno de estos tipos de placeres, de gustos. Sí.
Privarse depende de privarse de qué. Y como padre yo hice errores, las cuales eran que pensaba que para que mis hijas estén contentas en la vida tendría que ir de vacaciones a cada año, tendría que hacer viajes grandes, pero no era el caso, porque el hijo o la hija no sabe lo que le falta. Es nosotros como padres que determinar cuáles son las prioridades. Este es cuestión de responsabilidad, de falta de dinero a veces, pero también de responsabilidad de determinar. Los dos padres tienen que determinar cuál es lo importante. Pero a veces los chicos no entienden, ¿no? Porque un joven de 18 años, de 19 años que está en la universidad quiere un iPhone. Sí. Y no va a entender. Sí, sí. ¿Cómo le explicas a ese joven que no puede acceder a un iPhone, que hay cosas más importantes? Se explica y hay que explicarlo. Y yo conozco unos amigos que no tienen ni siquiera televisión a casa, que él sí mismo no tiene iPhone, tiene un aparato básico de $30 para hablar cuando se necesita. Y a lo largo ellos entienden que hay otra cosa. A casa no tenemos televisión, dicen, pero hemos hecho el tour del mundo, o hemos ido y visto tal cosa, tal película, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende de los valores de los padres y depende de cómo los padres los enseñan a sus hijos. Y creo que es la parte importante, la forma de responsabilidad que tenemos. Si pensamos que todo depende del gobierno, estamos muertos, si ve con las noticias. ¿No? Hay una polémica sobre la permanencia de, acá se le llama la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, sí, que se llama Pablo de la Flor. Bueno, la población del norte que ha sido afectada por el fenómeno climatológico, que es el fenómeno del Niño, seguramente usted ha visto noticias sobre el tema, ¿no? Y la población dice, ¿no? El Estado no llega, el gobierno regional no hace nada, esas autoridades deben de salir. Pero también hay una responsabilidad del ciudadano que se pone a vivir con su familia, pues, en la faja marginal del río, ¿no? Sí. En la ribera del río. Sí. ¿Usted ha conocido el interior del país? Sí, bastante. Los peruanos, más en provincia, somos gente muy emprendedora. Sin embargo, a veces, por buscar justamente la estabilidad, del beneficio de la familia, no nos damos cuenta de esos riesgos. Y luego, como se dice, culpamos a las autoridades. Sí. ¿No? Ese es un gran problema, por ejemplo. Igual digo, hay que pensar en esos aspectos, hay que tomar responsabilidad para nuestras elecciones. Por seguro que es algo muy lástima que hay gente muy pobre que a veces no escogen un lugar, están obligados de ir a ese lugar a vivir en ese lugar porque es casi gratis, ¿no? Comparado a vivir en un buen lugar. No es que no les gustaría vivir en un lugar más rico, es que no tienen elecciones. Hace que se ubiquen en esos lugares riesgosos. Sí, ¿no? sí. Me dedico más a hablar de la gente con ingreso promedio. Como decía, de los pobres es un desafío de cada día. Bien, y en la familia promedio, ¿usted qué puede avisorar en el país, ¿no? Usted viene desde el año 96, ha venido al Perú. ¿Cuáles son los cambios que ha visto en nuestro país? Son cambios económicos grandísimos. Primero, el nivel de vida de los años 96 era algo muy bajo, básico para la mayoría. Había una clase rica que eran la era bastante minoridad, distante, ¿no? Sí, y había los demás que casi mucho eran muy pobres. Ahora los que han estudiado han sacado puestos interesantes, ganan bien su vida, están bien educados. ¿Usted ha visitado el distrito de Los Olivos? Sí, conozco. Por ejemplo, es un distrito que tiene de todo. Sí. Centros comerciales, bancos, servicio de transporte público, tiene de todo. Sí. ¿En el 96 había eso? Había, a la época creo que no había, ¿no? No había. Y saliendo de San Isidro había poco. Ahora la zona de Lima, por ejemplo, se extiende, la riqueza, el crecimiento se extiende, Lince se vuelve un buen barrio para vivir, por ejemplo, y más se enlarga la zona. De tal forma que no podemos solo criticar, hay que ver lo que era Perú 20 años atrás y lo que es hoy. 20 años es mucho para una persona, pero es poco para un pueblo. Entonces, ha habido muchos cambios positivos y cuando escucho las noticias yo veo criticar los peruanos sobre casi todo, con buenas razones, porque hay cosas que pueden mejorarse.
a futuro. Pero tomando, por ejemplo, hablando del país, de deuda, la deuda nacional a Perú es mucho más baja que la deuda nacional de Estados Unidos. Si comparo el porcentaje de deuda comparado al PIB, por ejemplo, estamos aquí a más o menos 30% del PIB como deuda nacional y en Estados Unidos son de 110%. Terrible. Entonces, el día que ocurre algo, hablaba del fenómeno Niño, de huecos, de todas esas cosas negativas, puede ser un terremoto, un buen día, el gobierno tiene capacidad financiera para reaccionar al comparar con países, yo diría que se vuelven más y más pobres, y le va a sorprender como Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa. Entonces, me siento más peruano, creo que canadiense, y veo un buen futuro para su país. Qué bueno, y qué bueno valorar también a la familia promedio, ¿no? Que ha hecho que este país crezca. Sí, sí, por supuesto, porque tanto el esfuerzo que fue necesario ha venido de la clase promedia. Y del interior del país también. Tanto se ve en la práctica que la clase promedia aprovecha. Pero también existen desafíos todavía de los padres de no perderse con tarjetas de crédito, de no gastar en todos lados. Yo creo que eso es lo principal. Sí, son ejemplos de las cosas, las medidas que los padres peruanos tienen que tomar para... los errores que cometemos Sí, también, ¿no? sí, exactamente. Bueno, me quedo entonces con esa recomendación final, Marc. No abusar de las tarjetas de crédito, Sí. hay que primero pues buscar y priorizar las necesidades de la familia. Muchas supuesto. gracias por estar aquí en Exitosa y bueno, también por este libro, ¿no? Que nos ayude también a nosotros poder construir un patrimonio, ¿no? No emocionarnos con ofertas de carros, qué sé yo, ¿no? Primero, lo principal. Muchas gracias. A ti.